Gesed, Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Bueno, bendiciones para todos en este día de Shabbat. Le damos gracias a nuestro Eterno por darnos la oportunidad de poder estar un día más de Shabbat acá en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Sogamoso, Boyacá. Veníamos estudiando un tema muy especial y era la santidad. Y lo primero que vimos fue la santidad como el atributo de Yahweh. Y ese atributo de Yahweh ahora lo vamos a ver implantado en el ser humano. O sea, cómo Dios anhela que ese atributo de Él se vea reflejado a través de nuestras vidas. Y vamos a ver ciertos acontecimientos y ciertas partes en la Escritura donde podemos ver cada uno de estos sucesos en los cuales, ¿qué es lo que Dios anhela? Que nosotros seamos transformados. Estábamos hablando ahorita antes de empezar la enseñanza algo acerca de lo que había perdido el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que había perdido el pueblo de Israel? La santidad, pero había perdido la identidad. Entonces todo esto hace parte también de la identidad de un pueblo. Y es el pueblo de Israel, al cual nosotros pertenecemos. Entonces, la santidad y la santificación. ¿Listo? Son puntos en los cuales muchas veces nos enseña, pero son una de las cosas principales de que nosotros como seres humanos, como pueblo escogido de Dios, debemos de tener en medio de nuestro diario vivir. Muchas veces hablan de la santidad como algo, como una posición, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos como una posición? ¿La religión qué hace? Pone un nombre a un hombre y le dice, ahora tú vas a ser santo, o lo vamos a santificar. Pero casi esto pasa siempre después de que la persona muere en la religión, ¿cierto? Pero vamos a ver de que este es un proceso en el cual se tiene que vivir mientras que estamos con vida. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a poder saber si estamos o no estamos haciendo verdaderamente el proceso de santificación de la forma correcta? Dice que la santidad es el proceso en el cual nosotros menguamos mientras el poder de la presencia y el Espíritu de Dios crecen en nuestra vida. ¿Qué es el proceso de menguar? ¿O qué podemos entender como el proceso de menguar? ¿Qué tenemos que menguar? ¿Qué es la palabra menguar? Renunciar. ¿Qué más puede ser menguar? ¿Quitar? Quitar, sí. ¿Qué más? Hacerse menos. Hacerse menos, sí, también. ¿Listo? Pero ese proceso de hacerse menos o menguar o de quitar, ¿es para qué? Para que el poder y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo crezcan en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando el poder del Ruach HaKodesh crece en nuestras vidas, ¿qué pasa en nosotros? ¿Hay qué? Hay una transformación. ¿Listo? Y esa transformación va dirigida hacia qué? Hacia cambios de hábitos, cambios de comportamientos, cambios de pensamiento, cambios en la forma de hablar. ¿Sí ve? Muchas veces también lo que han hecho ver la religión es de que la santidad solamente es en el área sexual. Y resulta que la santidad abarca todo nuestro diario vivir, haciendo parte también el área sexual. ¿Listo?
Pero muchas veces lo simplifican solamente y lo hacen ver solamente como si fuera dirigido hacia la edad sexual. Y no es así. Cuando Dios empieza a purificar los labios de nosotros, si yo era, de pronto en algún momento fui malediciente, o sea, maldecía a través de mis labios, cuando Dios empieza el proceso de la santificación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en uno? ¿Sigue diciendo groserías? Ok, entonces empieza uno a aborrecer lo que uno hacía, porque no estaba conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que sigamos el propósito de Dios, crecer y madurar más en la voluntad del Creador. El Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, lo que hace en nosotros es proporcionarnos la capacidad para desarraigarnos de lo que no está bien e implantarnos la santidad para poder saber qué es y qué no le gusta o qué no le agrada a Yahweh. ¿Listo? Kadosh. ¿Qué significa la palabra Kadosh? La acabamos de ver. Apartado. ¿Y Kadash? Apartar, ¿cierto? Si nosotros vemos cuál palabra está en una acción, en un verbo. La primera, Kadash, ¿sí? O sea, es como si algo, como si eso fuera lo que Dios, o es lo que Dios anhela implantar en el ser humano. Cuando estábamos estudiando estas dos palabras, que ya se las voy a transmitir aquí también a través de la enseñanza, la palabra Kadash está compuesta por una Kof, una Resh y una Shin. Y toda la esencia de esa palabra, Dios la quería implantar en el resultado que es una Bab, o sea, en el ser humano, en el hombre, en su creación, ¿sí? Pero ahora vemos que la palabra Kadosh está compuesta por una Kof, una Resh, una Bab y una Shin. Entonces, la Bab con el propósito que estaba en la esencia de Dios ya ha sido implantada en la palabra Kadosh, que tiene que ser parte ahora de la esencia del ser humano. ¿Listo? Entonces, la palabra Kadosh, que es separado o apartado, en el contexto hebreo, la santidad se refiere a la separación de lo común o de lo profano para ser dedicado a Yahweh y a su servicio. Aquí aparece otra palabra, servicio. ¿Qué es servicio? No, es que me cogió la policía y me llevó a prestar servicio. O me cogió el ejército y no. ¿El servicio qué es? ¿O a quién? Ser que sea una persona, o sea, como la amabilidad. Tiene que ver eso. Tiene que ver eso en la parte. Pero el servicio, ¿hacia qué más va dirigido, Samuel? Es como una ofrenda que yo le entrego a Dios. Sí, es una ofrenda. Es una ofrenda viva, digámoslo así, de parte de cada uno de nosotros. ¿Qué otra cosa puede ser, José? Como una especie de poner primero las necesidades de los demás, poner primero las cosas de los demás antes de las mías. Ok, sí, también puede ser. La parte del servicio va ligada a la gratitud que hay de parte mía porque Dios me implantó la santidad, ¿sabes? Dios implanta la santidad y automáticamente también implanta el servicio, porque automáticamente se implanta una gratitud. Y esa gratitud es como tú hiciste eso en el madero por mí, tú moriste por mí, ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer acá en la tierra para poder servirte a ti. ¿Cómo es un servicio a Dios? Desde las cosas que me dan día a día, digamos o sea, el servicio podría llegar a ser las cosas la forma como yo manifiesto mi gratitud hacia los siervos que Dios me da, hacia mi entorno. Sí. ¿Qué más? El servicio de nosotros va más dirigido, es hacia que, como Dios me permitió conocer todo lo que estamos aprendiendo, yo también lo voy a enseñar, ¿sí? O
sea, Él me enseñó la santidad y ahora yo voy a enseñar qué es la santidad. Entonces, ahora hay un mandato de parte de Dios en cada uno de nosotros. Sean santos como yo soy santo. O sea, la santidad de Dios se tiene que reflejar. ¿Cómo la reflejo yo? A través de mi diario vivir, a través de todo lo que hago, a través de lo que hablo, a través de lo que escucho, a través de cómo yo me comporto con mi pareja, cómo me comporto con mis hijos, cómo me comporto con mi hermano. Todo eso es reflejar, y eso es servicio a Dios, porque son acciones que nosotros estamos haciendo en gratitud de lo que Él me está enseñando y de lo que Él me sacó, del error en el cual Él me sacó. Y también se ve reflejado a través de lo como nosotros ayudamos a los demás, ¿cierto? Entonces, ahí vamos uniendo todo lo que están compuestas de estas dos palabras. Antes, la palabra Kadash como el atributo de Yahweh, y ahora Kadosh como el atributo de Yahweh implantado en el hombre, en el ser humano. ¿Listo? La santidad de Yahweh es un atributo fundamental que lo define como único y diferente a todo lo creado. O sea, la santidad es algo único y exclusivamente de Yahweh, de nuestro Abba, de nuestro Padre. Él es la fuente de la santidad y su llamado a la santidad para su pueblo refleja su deseo de que ellos participen en su naturaleza. ¿Sí? ¿Cuál es el anhelo de Yahweh? De que esto, la Kedushah, Kadash, sea implantado en el ser humano y se convierta en Kadosh. En apartar, se convierta en apartado. Ese es el anhelo de Yahweh. Cuando dice ese es el anhelo de Yahweh, ¿quiere decir que todos lo tienen? ¿Quiénes pueden tener o quiénes pueden ser Kadosh? Aquellos que viven una vida recta delante de Dios. ¿Listo? La santidad como estilo de vida. En la Tanakh la santidad se manifiesta en la obediencia. ¿Cuál es la Tanakh? Nosotros tenemos aquí la escritura y tenemos este punto, acá. Y empieza el libro de Mateo. Ahí estamos iniciando algo que se llama el Brit Harashah, o el pacto renovado. De aquí para atrás, toda esta parte de acá, hablándolo desde Malaquías hasta el libro de, hacia atrás, Josué, estamos hablando de la Tanakh. Y la Torá son los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para que ustedes se vayan familiarizando también con esto. ¿Listo? Entonces, cuando estoy hablando de la Tanakh, estoy hablando de Josué hasta Malaquías. Bueno, entonces la santidad en la Tanakh se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Yahweh, la pureza ritual, moral y la adoración exclusiva a Él. ¿Dónde podemos ver eso? La obediencia a los mandamientos. ¿Qué decían los profetas? ¿O a qué llevaban los profetas a los reyes, al ser humano? A donde ellos hablaban. ¿A la obediencia a qué? A los mandamientos. ¿Listo? La pureza ritual, moral y la adoración exclusiva a Él. ¿A través de qué libro? Del libro de Levítico, y ahorita lo vamos a ver también.
Y en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento, la santidad se entiende como una transformación del carácter, resultado de la obra del Ruach HaKodesh que lleva al creyente a vivir una vida apartada del pecado y dedicado a Yahweh. ¿Con qué es lo que más luchamos o con qué es lo que más lucha el ser humano? Con el que les acabo de leer. Vivir apartado. Lo que más le cuesta es vivir apartado. ¿Pero por qué? ¿Qué lo gobierna? Hay una palabra, acabo de leer. Cuando lo gobierna él, pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de Dios, lo que aborrece a Dios. Por eso no puede ser apartado. ¿Listo? Entonces, por eso Dios necesitaba también, a través de la transformación del carácter, resultado de la obra del Ruach HaKodesh, o sea, el carácter es transformado a través del Ruach HaKodesh. ¿Qué es el carácter? ¿Qué entendemos como carácter? Cuando le dicen, uy, esta persona tiene carácter. ¿Centrada? ¿Una persona centrada? Sí, una persona, bueno, si lo hablamos de esa forma, sí, una persona que es centrada. Una persona que es inamovible. O sea, una persona que conoce tanto a Dios que no se va a dejar mover por nada. Pero también tener carácter es ser humilde. ¿Sí? El carácter no está relacionado con el temperamento de la persona. Una persona con temperamento fuerte no tiene carácter. Es una persona inmadura. Porque si fuera una persona humilde, sabe manejar las situaciones. Mientras que una persona que es airada, que a eso le dicen carácter, pero no es carácter, sino es temperamento, o una persona de temperamento fuerte, ¿será que se le facilita resolver una situación? O una persona con temperamento fuerte, ¿cómo resuelve una situación? A los madrazos, a los golpes. A los golpes, a los madrazos. Y una persona con carácter, pero humilde, ¿cómo resuelve una situación? ¿Con qué? ¿Hablador? Sí, Con consejo. con consejo. Sí, con buenas acciones. Entonces, ¿sí ve la diferencia? Entonces, ¿qué hace el Ruach HaKodesh? Moldea el carácter. ¿Listo? En primera de Pedro 1:16, Pedro no estaba diciendo que él es santo en el sentido que es perfecto e impecable. Para que tengamos claro este texto. ¿Qué dice primera de Pedro 1:16? Primera de Pedro, ¿qué dice? 1:16. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Las escrituras dicen, ¿cierto? Está poniendo primero, ¿a quién? A la escritura, ¿sí? A la palabra de Dios, ¿sí? Las escrituras dicen, sean santos como yo soy santo. Entonces, Pedro en ese momento no lo estaba diciendo como en el sentido de que él era perfecto o que era impecable. Estaba utilizando la afirmación de Dios sobre su propia santidad como un llamado a buscar la santidad en sus vidas, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y apartándose de las influencias del mundo que nos rodean. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Estaba tomando como referencia la santidad de Dios. Si nosotros nos podemos saber la vida de Pedro, ¿Pedro cómo era? Un hombre con un temperamento Un hombre con un temperamento fuerte,
fuerte, pero sin carácter. Eso era anteriormente. Pero después de que recibieron el Ruach HaKodesh en Hechos 2, ¿qué pasó? ¿Qué transformación hubo en ese Pedro? Ahora vino un Pedro conforme a la voluntad de Dios y con algo que él había aprendido. ¿Qué era? La santidad. Entonces, esa misma transformación, como la hizo en ese momento con Pedro, también la está haciendo aún también con nosotros. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver acá también un poco lo que les venía enseñando ahorita desde el comienzo, y era la palabra Kadosh. ¿Por qué está compuesta la palabra Kadosh? ¿Qué letras? Al revés. De aquí para acá. La Kof, la Resh, la Bab y la Shin. Eso quiere decir que cuando nosotros habíamos visto la palabra Kadash, era lo mismo, pero sin la Bab. Porque el resultado de lo que anhelaba Dios era implantar en el ser humano la esencia de Él. Y lo podemos ver reflejado hacia atrás, aún en esta misma escritura. ¿Listo? Y Kadosh significa ser ¿qué? O consagrado. ¿Listo? Para que lo añadan ahí la palabra consagrado. Apartado, separado, consagrado. Resulta que la finalidad de esta palabra Kadosh que está compuesta por la palabra, es la palabra o la letra Gimel, que es el resultado de la palabra Kadosh. La Gimel. Y van a apuntar bien todo lo que les voy a enseñar ahorita en esta parte, porque la Gimel es el proceso en el cual nosotros debemos de andar constantemente. Cuando ya ha sido implantada la santidad en cada uno de nosotros. ¿Listo? La Kof. ¿Qué significa la Kof? En esta palabra Kadosh, la Kof es un cambio de vida. ¿Listo? Entonces pone la letra Kof y es cambio de vida. La Resh. La Resh es arrepentimiento también, cabeza y comienzo. ¿Listo? La Bab. Redención, transformación, es el poder de unir todo lo que está separado de la creación. Es el poder de unir todo lo que está separado de la creación. Y también significa hombre. Y la Shin es atributo de paz y perfección. Es la letra del fuego y la transformación. Purificación, cambio de la condición de nuestras vidas. Sí, de todo lo que hace Dios a través cuando empieza a implantar, o cuando Él implanta este atributo de Él en el ser humano, hay un cambio de vida. ¿Sí? Y ese cambio de vida lo hace comprender
perfectamente qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Hace 8 días lo vimos. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es un remordimiento, sino es un cambio que yo tengo, Es la capacidad de reconocer mi condición y decir delante de Dios, sí, yo soy un pecador. Exacto. Por eso habla de cabeza como arrepentimiento, pero también habla de comienzo. ¿Listo? Lavab. ¿Qué pasa a través del arrepentimiento? Empieza el proceso de lavab, que es la redención y la transformación. ¿Sí? Es el del poder de unir todo, el de unir lo que estaba separado de Dios. Y la Shin es el atributo de paz y de perfección. Es la letra del fuego y la transformación, purificación y cambio de condición de nuestras vidas. Cuando pasa ese proceso, cuando hay ese proceso en nuestras vidas, llega lo que es la Gimel, ¿sí? Que es símbolo de bondad, culminación, símbolo de bondad y culminación, maduración, actos de bondad, y hay una eterna beneficencia de Dios hacia los hombres. ¿Qué es la bondad? ¿Qué son los actos de bondad? ¿Cómo podemos ver nosotros esos actos de bondad en nuestras vidas? ¿Qué es un acto de bondad? ¿Para qué aprendemos todo esto? Para enseñar. Eso es un acto de bondad. Que alguien pueda aprender también lo mismo que Dios me enseñó. Estoy entregando de lo que Dios me dio. Esa es la bondad, símbolo de bondad, culminación, maduración. Entonces, si ven el atributo de Dios comparado con el atributo implantado en el ser humano, ¿me hice entender? Ok. Si notamos bien, la palabra que estudiamos anteriormente, que era la palabra Kadash, y la finalidad de la misma era implantar algo en el ser humano, la santidad, el gran atributo de Yahweh para dar autoridad también. Algo que aborrece el enemigo es esto, la santidad. Cuando hay una santidad verdadera en nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se refleja la santidad en nosotros o a través de nosotros? ¿El enemigo puede tocar? Claro que no. Ahí es donde empieza el proceso de la transformación también de nuestra generación y nuestra genética. Si nosotros nos comportamos y vivimos de una manera como Dios anhela que vivamos, o sea, santos, santificándonos diariamente, ¿a nuestros hijos les puede tocar el enemigo? Porque nosotros estamos pagando un precio para que eso no pase. Por eso ya no puede existir la división, porque aquí estamos diciendo que la también es algo que une, que conecta. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué es la santidad entonces? ¿Qué podemos expresar ahora nosotros conociendo verdaderamente lo que Dios implantó en nosotros? ¿Cómo tiene que ser nuestro diario de vivir?
Ahora, por otro lado, vemos la palabra Kadosh, una palabra donde ya ha sido implantada la santidad de Yahweh para poder andar de una forma digna delante de Yahweh y poder experimentar la eterna beneficencia de Dios hacia nosotros. La santidad no es algo que nosotros hacemos, ¿saben? Sino es algo que nosotros recibimos. Por esto está relacionada con los propósitos de Dios, el objetivo de Dios con cada una de sus vidas. La santidad está relacionada con el objetivo de Dios o con el propósito de Dios en cada una de sus vidas. En este momento, ¿quién conoce el amor de Dios? ¿Quién puede decir, yo conozco el amor de Dios? ¿Alguien ha experimentado el amor de Dios? Sí. ¿Sí? ¿A través de qué? Traes, por ejemplo, personalmente, ¿no? Mm. Un aspecto, la forma como me ha guardado, La forma de cómo lo ha guardado usted, sí. digamos, en cuanto a cometer errores, pasar por ciertas situaciones que veo que a mi alrededor nos pasan, Sí. ese tipo de cosas. Ok. ¿Qué más? ¿Ustedes han conocido verdaderamente el amor de Dios? Sí. ¿A través de qué? De la misericordia que le tenía uno en los malos momentos. Sí. Que aún por todo lo que ustedes han tenido que pasar, o por situaciones que han pasado de aquí atrás, me está dando la oportunidad de poderlo conocer. Ese es el verdadero amor de Dios. Y ahí es donde entra algo a retribuir de parte de nosotros, que es el servicio a Dios. Lo que hablábamos anteriormente. A través de nuestras acciones, retribuimos todo lo del amor de Dios, lo manifestamos a través de nosotros hacia los demás. Cuando conocemos verdaderamente el amor de Dios a través de su palabra y el sacrificio del Mesías en el madero, nosotros tomamos una decisión y es de servirle a Yahweh. Y no que Él nos sirva a nosotros, porque muchas veces lo que enseñan es de que Él tiene que servirnos a nosotros. Él está en la obligación de servirnos a nosotros, porque Él ya nos ha entregado todo. Y eso es lo que enseñan. Cuando yo le digo, Dios, es que necesito esto. Dios, es que necesito esto. Y es como tomando de que necesito es un servicio nada más de Él. Cuando aquí las cosas, o los que necesitamos verdaderamente, que se vea reflejado el servicio es a través de nosotros, hacia Él. Porque de parte nuestra hay un compromiso con sus propósitos y con sus objetivos. El propósito de Dios en nuestra vida es algo que nosotros debemos de ejecutar, ¿sí? Ejecución. Entonces, al ejecutar, nosotros estamos al servicio de Dios. O sea, nosotros le estamos para servirles a Dios. ¿Que Dios necesita de nosotros? No. Eso hace parte también de la misericordia de Él. Que podamos servirle es un privilegio. Cuando recibimos, o sea, cuando es implantada la santidad de Dios, automáticamente se ve reflejada en nuestras conductas y en nuestra forma de vivir. Cuando nosotros vamos y leemos en la Tanakh, vemos que aparecen varias veces este término, sean santos porque yo soy santo. ¿Dónde podemos ver este término? Vamos a empezar a ver algunos versículos y ahí es donde nosotros vamos a poder también entender qué es actuar verdaderamente bajo la santidad que ha implantado Yahweh en nosotros. ¿Listo? Vamos a leer Levítico 11, 44-45. Vamos a centrarnos en el libro del Levítico y después vamos a ver un texto de Isaías. Levítico 11, 44 al 45. ¿Qué nos dice?
porque yo soy Yahweh su Elohim. Ustedes, por tanto, serán santificados y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminarán con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que los hice subir de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Por tanto, sean santos, porque yo soy santo. Ok. ¿Qué es lo primero con lo que empieza ese texto? Porque yo soy Yahweh su Elohim. Porque yo soy Yahweh su Elohim. ¿Qué nos está diciendo en ese momento ahí? ¿Por qué muestra ese atributo ahí? Yahweh, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Elohim es un atributo ¿de qué? De juez, de justicia, ¿cierto? Dice, ustedes por lo tanto los separan y serán apartados, porque yo soy Kadosh. ¿Apartado o apartados? Porque yo soy ¿qué? Kadash. Ustedes tienen que ser Kadosh. ¿Sí? Apartados. ¿Sí ve? Apartado, apartados. Porque yo soy Kadosh, apartado de lo impuro, separado o limpio. Así que no comieren sus personas conmigo ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Yahweh, que los hago subir de la tierra de Egipto, para ser ustedes por Elohim. Serán pues Kadoshim, apartados, porque yo soy Kadosh. ¿Listo? Entonces empezamos a ver lo que Dios anhelaba en el pueblo de Israel, a través de este texto. Ahora vamos a Levítico 19, más adelantico. El libro de Levítico, ¿hacia qué va dirigido? La forma actual del sacerdote del pueblo. Sí, pero también de parte de el pueblo. Son conductas morales las que está enseñando acá. Vas a leerme el capítulo 19. Vamos a leerlo todo. Dice, y habló Yahweh a Moshe, diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo, Yahweh Elohim, soy santo. Ok. Si ven el punto de por qué, pero también decían, así como dice la Tanakh, sean santos porque yo soy santo. ¿Listo? Entonces ahora nos está diciendo que dice, reúnelos. Dice, llamó Yahweh a Moisés y les dijo que los reuniera y háblale a toda la congregación, o sea, a todo el pueblo, no a unos, sino esto es para todos. ¿Qué le está hablando? Sigue. Cada uno, sean santos porque yo, Yahweh Elohim, soy santo. Correcto. Cada uno temerá a su madre y a su padre y guardarán mis sábados, mis shabbats. Yo, Yahweh, su Elohim. Ok. Lo primero que está diciendo, ¿qué es? Que para poder ser también santificado, ¿qué tiene que uno que hacer? Honrar. Y también al mismo tiempo está haciendo ¿qué? Guardar el día de. Dice el día domingo, día lunes, el día de Shabbat. ¿Listo? Sigue. No se vuelvan a los ídolos. No se vuelvan a los ídolos, ni serán dioses de fundición. Yo, Yahweh, su Elohim. Ok. Hace poco escuchábamos muchos pitos por ahí, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando? ¿O qué está pasando en este tiempo por ahí afuera? ¿No? ¿Por qué echaban tanto pito muchos carros? ¿Qué celebraciones están haciendo? ¿Le agradan a Dios?
ahorita todos en esta región están celebrando algo que se llama la Virgen del Carmen. Sí, porque ahorita que yo ya trabajé un poquito porque era Secretaría de Carlos Charía, es que eso lo que pasa es que es como la fiesta de la Virgen del Carmen, porque todos los años, como en julio eso como ya comienza, entonces era la Virgen del Carmen. Ok. Cuando nosotros hablamos de esto y acá nos dicen, ¿eso le agrada a Dios? Según lo que está diciendo acá. Ok. Entonces, hay otra conducta para también yo ser santificado. No estar en esas reuniones o en esas cosas. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Síguelo leyendo. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz a Yahweh, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el día que los sacrifiquen o el día siguiente, pero lo que quede para el tercer día será quemado al fuego. Si es comido al tercer día será abominable, no será acepto. Quien lo coma cargará con su iniquidad por haber profanado lo santo de Yahweh, y esa persona será cortada totalmente entre su pueblo. Ok, sigue. Al cegar la cosecha de su tierra, Perdón. Avanza hasta el 11. Desde el 11. no robarán ni mentirán. Ok, otra condición para santificarse. ¿Cuál es? No robar, no mentir. Correcto. ¿Qué sigue? Ni se engañarán unos a otros. Ujú. No jurarán por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Elohim, yo, Yahweh. Ujú. No harás extorsión a tu prójimo, ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni ante el ciego colocarás tropiezo. Y ya después dice, temerás a Yahweh tu Elohim, yo Yahweh tu Elohim. Ok, ¿qué sigue? No harás injusticia en el juicio, no alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. No andarás... ¿Qué quiere decir eso que acabas de leer? No, El 15. preferencias. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No hace la excepción? No. ¿Cómo podemos entender ese texto? Digamos, hay una situación. Exacto, ser imparcial. ¿Sí? Eso quiere decir es que uno debe juzgar con justo juicio. Ni se va a favor del uno ni se va a favor del otro, sino ser imparcial en el momento en el que haya que tomar una decisión. 16. No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Ok. Acá dice no andarás chismeando entre tu pueblo. No entenderás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. ¿Qué más dice? 17. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo, para que no incurras en pecado por su causa. Ok. 18. No te vengarás ni guardarás récord contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Ok. Sigue. Guardarás mis estatutos, no harás ayuntar a tu bestia en dos especies, ni sembrarás tu campo con dos semillas, ni te pondrás vestido con dos clases de tejido. Ujú. Si un hombre yace con una mujer y hay una emisión de semen, y ella es una esclava comprometida con alguno, mas no ha sido realmente rescatada,
ni se le ha dado libertad. Se hará una investigación, pero no serán muertos, por cuanto ella no fue emancipada. Ujú. El hombre presentará su ofrenda por la culpa a Yahweh a la entrada de la tienda de reunión, un carnero como ofrenda por la culpa. Ok, paremos un momentico ahí. ¿Se acuerda de cuando estábamos hablando del tikkun? Esto es un tikkun. ¿Está haciendo una qué? Una reparación. ¿Con qué está haciendo una reparación? Un carnero. Con un carnero. ¿Qué era un carnero? Era uno de los animales de mejor calidad que tenía en medio de su rebaño, ¿sí? Y lo tenía que entregar de lo mejor para reparar lo que había causado. Si ve que la palabra nos está hablando de tikkun, de reparación, y nos está hablando de qué forma debemos de reparar. Con lo mejor que usted tenga. Porque es que cuando yo me acerco a alguien a pedirle perdón, no es simplemente diciéndole perdóneme, sino que se ve a través de su acción que verdaderamente tiene un fruto de arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Dice, El 23. cuando entren a la tierra y planten toda clase de árboles frutales, considerarán como incircunciso su primer fruto. Por 3 años le será incircunciso y su fruto no será comido. Ujú. Al 4.º año todo su fruto será consagrado con alabanzas a Yahweh. El 26. No comerán nada con sangre, no practicarán adivinación ni astrología. Ok. Acá dice, no serán agoreros ni adivinos. ¿Algo que aborrece Yahweh qué es? La adivinación. ¿Y eso con qué va relacionado? Brujería. Sí, brujería, hechicería. Todo eso lo aborrece Yahweh. ¿Listo? Mira, hay cosas que aún hace el ser humano y es utilizar las ayuditas que dicen por ahí para traer daño a las demás personas. Entonces, si alguien ha hecho un daño con hechicería o con brujería, a esa persona tienes que ir y reparar y decirle y pedirle perdón. Y tienes que hacer un tikkun y decirle, yo hice esto contra usted, pero quiero reparar eso, porque si no hay un decreto en contra de su vida y puede traer muerte. ¿Listo? Y el 27. No tonsurarán su coronilla. Dice acá, eso es como rasurar su cabeza. Ni dañarán la punta de su barba. Ok. No harán sacaduras en su carne a causa de un muerto, ni harán marcas de tatuaje en ustedes, yo Yahweh. Ok. Proceso de la santificación. ¿Quién tiene tatuajes? ¿No tienen tatuajes? ¿Mm? El pescadito. Entonces, todas estas cosas, por lo menos aquí están diciendo, cuando nosotros entendemos, cuando estamos caminando ya en el propósito de Dios, yo ya no puedo volver a caer en esa situación. ¿Sí? Ya no podemos caer en esa situación, porque ya reconocemos de que si nosotros nos hacemos algo en nuestro cuerpo, estamos profanando el templo de Dios, o sea, estamos perdiendo la santidad de Dios cuando conocemos, después de conocer, ¿sí? Porque antes se hicieron muchas cosas por ignorancia, que uno dice por ignorancia, aunque la palabra ya estaba, pero por ignorantes. Y eso hace parte de cuando yo le digo a Dios, perdóname aún por esas cosas que hice en contra de tu templo. ¿Mm? Y restaura uno, y lo que hace es no volver a
causarse ningún tipo de lesión en su cuerpo. Hay una cultura que está saliendo ahorita, o algo que está saliendo mucho de moda, y se llama escarificar, o descarificar, no, creo que es escariar, es con un escariador. Un escariador es como un bisturí que utilizan en medicina, que es solamente la punta, ¿sí? Y resulta que con eso se dibujan en la piel una figura, y con este escariador comienzan a delinearse o a quitar el pedazo de cuero que hay sobre la marca, y se hacen la figura quitándose las carnes, ¿sí? Y queda la figura, y cuando cicatriza se ve la figura, y es una forma en la que están ahorita y la están practicando muchísimo. ¿Ustedes se han conocido a algunas personas que les gusta el dolor? Les gusta, se sienten satisfacción sintiendo dolor. Eso es lo que uno llama, son masoquistas. Sí, tienen problemas de la cabeza, sí, correcto. Pero se hacen tanto daño que llegan hasta ese punto, ¿sí? ¿No han visto algunos que se cogen y se cuelgan de unas cuerdas con unos ganchos de la piel? ¿Por qué lo hacen? Y uno, ni loco se atrevería a hacerse uno de eso. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Un ritual antes de subirse allá, y entran como un estado de trance, que es un estado de trance, es una posesión demoníaca, que no les hace sentir dolor en ese momento, y lo que hacen es una especie de como un show, ¿sí? Entonces todo eso va en contra de la voluntad de Dios y en contra de la santidad de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué más sigue? Bueno, otra cosa, eso que también lo vemos en unas culturas más o menos, que eso creo que es en África más que todo, que cuando matan a alguien o cuando matan a un animal, se hacen un corte en la piel o en su rostro para reflejar lo que ellos hicieron. Y los que tengan más cortes es porque son más varones. No, ¿y eso qué tiene que ver? Nada, absolutamente con nada. Se ven más malos. ¿Qué sigue? ¿Vamos en el? No, en el 29. No profanarás a tu hija haciendo que se prostituya, no sea que la tierra se prostituya y la tierra sea repleta de perversión. Ok. Miren lo que pasa cuando nosotros no formamos bien a nuestros hijos. Y ahí entra una maldición generacional. Y es el tema de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Sí, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. ¿Mm? Antes del matrimonio, por fuera del matrimonio es adulterio. ¿Sí? Pero aún así, por eso uno debe guardar a sus hijos, y eso es lo que nosotros estamos tratando, porque eso también hacía parte, ¿sí?, de la identidad del pueblo de Israel que se perdió, y es lo que se está restaurando. Que nosotros podamos entregar a nuestros hijos, o que ellos se mantengan puros hasta el matrimonio, ¿sí? Y ahí sí ya se casan y puedan tener una vida santa, en santidad. Por eso llaman al mantenerse uno, digamos, como le decimos en este entonces, virgen, hasta el matrimonio. Eso hace que se corten muchas maldiciones. Desafortunadamente nosotros no pudimos comprender eso de pronto anteriormente, pero ahora una función de nosotros es que nuestros hijos se mantengan vírgenes hasta el matrimonio, en una santidad hasta el matrimonio. Por eso nosotros debemos de romper esa maldición generacional para que ellos de ahí en adelante no sufran y podérselos enseñar. ¿Qué más sigue? Dice, observarán mis Shabbats, mis sábados, y tendrán temor reverente a mi santuario, yo Yahweh. Ok. Ya habíamos hablado del día de reposo. Este día no se cambia por nada.
Este día no se cambia por trabajo, no se cambia por absolutamente nada. El hecho de que nosotros estemos acá hoy, estamos siendo santificados a través de su palabra y estamos aprendiendo a través de la escritura. Pero si no estuviera hoy acá, ¿qué pasaría? Pues no estaría entendiendo qué es lo que anhela Dios con nosotros para este tiempo. ¿Listo? ¿Qué sigue? No se vuelvan a los que evocan espíritu de muertos, ni los adivinos, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo, Yahweh, soy Elohim. Ok. O sea, yo Yahweh haré justicia contra ellos. Otra vez estamos hablando ahí de... ¿Quiénes son los encantadores? Los brujos. Sí, la hechicería, todo eso. ¿Qué más? Te pondrás de pie en presencia de las canas, honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Yahweh. Ok. Es la reverencia entre los ancianos de la comunidad. Tanto las personas que tienen ya edad, pero tanto también con los que Dios le da autoridad. Porque puede estar llenos de canas, pero no pueden tener autoridad. O no estar en el camino recto. Entonces, acá el mandato va hacia los que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué más? Cuando algún extranjero habite contigo en tu tierra, no lo opriman. Ujú. Como a uno nacido entre ustedes, le será el extranjero que resida con ustedes. Ujú. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, su Elohim. Ok. ¿Qué más? No harán injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendrán balanzas de justicia, pesas de justicia e hin de justicia. Yo, Yahweh, su Elohim, que les saqué de la tierra de Egipto. Guardarán pues todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondrán por obra. Yo, Yahweh. Ok. Vimos una serie que si nosotros nos pusiéramos a estudiar a profundidad cada una de estas cosas, pues obvio que vamos a ampliar muchísimo más. Pero les quería mostrar que al comienzo del texto, Dios se muestra como un Dios ¿qué? Como un Dios santo y que anhela, o sea, como un Dios Kadash que anhela que su pueblo sea Kadosh. ¿Listo? Entonces, son cosas en las cuales son morales de mi diario vivir. Cosas en las cuales me voy a tener que enfrentar muy seguido. Pero si llegase el punto en que yo me llegara a saltar una de estas cosas, llega el momento en el cual perdí la santidad. ¿Sí? De lo que Dios me dio. Entonces eso debemos de tenerlo como un tesoro. Levíticos 26:7. Ahí enseguida. Y otra vez vuelve y repite sobre algo. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de Ellos. ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, pues yo, Yahweh, soy vuestro Elohim. Ok. Y dice el 8, y guardad mis estatutos y póngalos por obra. Yo, Yahweh, que los aparto. ¿Sí ven? Entonces la santidad la vamos a empezar a entender de una forma diferente. Porque muchas veces, como les digo, la cogimos y la simplificamos solamente en algo, pero no estábamos viendo la magnitud de lo que representaba este atributo en el ser humano, en nosotros, en el pueblo de Israel, y cómo es nuestro comportamiento. Y ahora vamos a ver por último Isaías 35, 8, 10. Isaías 35, del verso 8 al 10. Y habrá allí un camino puro. Ok. ¿Y habrá allí un camino qué? Puro. Listo. Sigue. Y será llamado camino de santidad. Ah, ok. Entonces,
Cuando nosotros vemos este texto de Jeremías 6:16, ¿qué nos dice? Parecen curiosos los caminos. Sí. Y preguntad, ¿Cuál es la buena senda? ¿cuál es la buena senda? Sí. La senda que va a traer paz para tu alma. Pero ellos al final dicen, no lo haremos. Pero cuando vemos aquí este texto de Isaías 35, dicen también como que hay un camino. Y este camino será llamado camino de santidad. ¿Sí? O sea, toda nuestra vida está basada bajo un caminar. Por eso dice el Mesías, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si nosotros queremos llegar a ese punto final, debemos de andar por un camino, por una senda de justicia, pero una senda de santidad, ¿sí? O sea, este caminar está basado en un caminar de santidad. ¿Qué más sigue? No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni será allí hallada, para que caminen los reinidos. Y congregados por Yahweh, serán devueltos y entrarán a Sión con alegría. Una alegría perpetua reposará sobre sus cabezas habrá alabanza y regocijo, la alegría los abrazará, la tristeza, el dolor y el lamento habrán huido. Ok. Entonces, es algo necesario y es un requisito de Dios de que la esencia de Dios sea implantada en el ser humano para poder llegar al final. ¿Sí? O sea, aquí no hay es de que si yo quiero, que si yo no quiero, sino que esa esencia de Dios se tiene que ver en nuestro diario vivir. Aquí no hay nada más que hacer, sino obedecer, porque ya nosotros no somos ignorantes. Ya Dios nos dio la oportunidad de poder saber qué era su santidad, a través de qué se ganaba su santidad y cómo es vivir una vida apartado para Él. ¿Listo? Entonces le damos gracias a todos aquellos que se conectaron a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, y que tengan un excelente día. Shabbat Shalom, nos vemos en un próximo Shabbat. Bendiciones. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de